Bienvenidas y bienvenidos a este quinto episodio de la segunda temporada del podcast de la Maestría en Derecho. El día de hoy tenemos otro invitado muy especial, es un gran amigo, profesor de la Facultad de Derecho, exalumno de la Maestría en Derecho, Jorge González Jácome. Con Jorge vamos a tocar temas diversos que tienen que ver con los temas tradicionales que tocamos en este podcast. Pero uno de los puntos centrales que hoy vamos a hablar con Jorge es su papel de profesor de teoría del derecho, de historia del derecho y de materias que mezclan disciplinas distintas al derecho en la docencia cotidiana. Jorge, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. No, Esteban, gracias a usted, a la maestría, por siempre ser además una casa para conversar, para hablar de muchas cosas. Bueno, en este podcast, Jorge, siempre comenzamos pues preguntándole a la invitada o el invitado quién es, en el sentido de, sobre todo, usted es abogado, hemos tenido invitados que no lo son. Uh-huh. Pero en el caso suyo, y como lo hago siempre con las personas que son abogadas y abogados, es usted cómo llega al derecho, qué estudió derecho, por qué se decidió por el derecho. Luego de eso, cómo llegó usted a la maestría en derecho, aquí a la universidad. Luego, cómo ha sido su vida profesional. Usted está dedicado, digamos, a la academia. Y luego, a partir de eso, vamos conversando. Súper. Sí, yo creo que hay como muchas razones por las cuales llega uno al derecho, ¿no? Y uno como multicausalidad y no sabe uno muy bien cómo termina solo cuando se sienta a hacer autobiográfico. Pero o sea, yo recordaría, digamos, que crecer en los 80s, 90s, como en la primera mitad de los 90s, cuando uno se va como perfilando hacia la carrera profesional, se parece un poquito a lo que vivió la generación un poquito anterior. Yo hago mi bachillerato después de la Constitución del 91, Ajá. Después de la Constituyente. Entonces soy la generación que estoy haciendo el bachillerato ahí y termino como la segunda mitad de los 90s. Entonces no es exactamente la misma preocupación que tiene otras generaciones, no, los 80s, el narcotráfico, sino ya es como una generación posterior. En mi casa no había abogados. Pues ni mi papá ni mis hermanos, digamos en lo más cercano no había abogados ni mucha influencia de ello, pero creo que en los 80s, 90s también hay como una, llamémosla, y todavía hoy en Colombia, como una especie de judicialización o legalización de la discusión pública. Yo creo que eso nos entraba por todos lados, prendían la televisión y de discusiones hasta desde la extradición. Me toca en el bachillerato, quizás es el primer coletazo, si no estoy mal, del proceso 8000. Entonces como que el derecho entraba a las salas, el derecho era como, y todavía creo que lo sigue siendo en muchos sentidos, hay una cotidianidad permanente de eso. Entonces yo creo que hay como un contacto permanente frente a eso, y esa es como la explicación más como sociológica, política, digamos que estaba por ahí, y creo que sigue siendo un disparador de la intención de estudiar derecho. Curiosamente también, que es algo que después nosotros en algunas discusiones cuestionamos esta potencialidad del derecho como transformador social, pero creo que en el discurso público colombiano hay cierta fe, es muy paradójico, y creo que la existía en ese momento y la sigue existiendo hoy. Entonces pues es un lugar como muy paradójico de que no funciona, pero seguimos teniendo como cierta esperanza, y entonces yo creo que ahí como que influye como todo ese ambiente para entrar ahí. La otra opción era como literatura o filosofía, esas estaban por ahí en el punto, pero creo que el derecho también fue como pensando un poco más como en esa idea de realidad, que también es algo por discutir, ¿no? Y entonces yo empiezo a estudiar derecho ahí, y yo empecé a estudiar derecho en la Universidad Javeriana, y ahí pues primero me encuentro con algo que yo no me esperaba, y era incluso con la discusión de si la Constitución del 91 no solo era una carta social y políticamente adecuada para lo que estaba pasando, sino que incluso desde un punto de vista de validez, de negar la validez porque el proceso había sido espúreo,
en la convocatoria. Entonces hay una discusión muy grande entre un ala conservadora y un ala más liberal dentro de esa universidad, de crítica o de aceptación y de defensa de la Constitución del 91. Y creo que la segunda mitad de los 90, cuando yo estudio, sobre todo los primeros años, recuerdo mucho esa discusión. Y yo creo que esa discusión marca un poco porque vine a hacer la maestría acá. Yo creo que en esos momentos... Pero una pregunta en relación con eso. En ese momento, usted, mientras estudiaba Derecho en este contexto y en estas discusiones que usted nos cuenta, ¿la academia comenzó a aparecer como, Sí. como una posibilidad profesional o usted tenía otras opciones en las de Sí. vida profesional? Yo trabajaba en una firma de abogados mientras estudié, como 3 de los 5 años de la carrera trabajé en una firma de derecho privado. Y ahí que labores desde Sí. la dependencia judicial, ¿no? De ir a visitar juzgados, Hacer el patinador. a ser el patinador, por supuesto, a que se le vuelen a uno los términos y todo ese tipo de cosas que pasan cuando está haciendo eso, hasta hacer resúmenes de jurisprudencia para la oficina, sustanciar uno que otro caso. Entonces, pues eso, y esa labor me gustaba bastante, sobre todo la sustanciación de los casos. A mí sí, siempre fue algo que me gustaba mucho, pero claro, uno cuando es el fitoplancton de la cadena alimenticia, pues es muy poco lo que le llega y es más bien haga el memorial para pedir copias, ¿no? Qué sé yo. Entonces había esa posibilidad de la firma y la vida académica no era tan clara, también por la época. Yo creo claro. que eso cuando uno pensaba en la universidad que me tocó, pues la carrera profesoral no existía muy clara. Y digamos, aquí en Los Andes había arrancado y era muy extraño en el concierto nacional que eso existiera. Yo Claro. creo pero se sabía muy bien que aquí existía, ¿no? Y yo creo que cuando yo estaba estudiando, como una de las primeras pistas que veíamos desde los que nos interesaban estos temas de disputa, fue cuando aquí se organizó el Observatorio de Justicia Constitucional. Yo creo que ese fue un marco de explicación para entender lo que estaba pasando, porque claro, yo tenía mis clases de constitucional, y esto puede ser muy interesante incluso para pensarlo desde la propia teoría de la decisión judicial sobre la conciencia, la inconsciencia o la semiconciencia de los propios jueces cuando toman sus decisiones, de que los marcos explicativos de, por ejemplo, los magistrados que me daban a mi clase todavía no estaban muy sofisticados de qué era lo que estaba haciendo esa segunda Corte Constitucional, claro, por ejemplo. Y cuando salió esa publicación del Observatorio de Justicia Constitucional 96, 97, que de un lado, era muy interesante porque por un lado uno veía algunos artículos que le ayudaban a entender las discusiones que había ahí sobre la llegada del test de razonabilidad, por ejemplo, que fue como un artículo muy influyente de César Rodríguez en su momento, resúmenes de jurisprudencia que uno dice, bueno, aquí está pasando algo. Creo que en esos años también fueron los primeros artículos de Diego López sobre si había un precedente o no y cómo leer ese precedente. Y también tenía unos perfiles de los magistrados en una clave muy como de realismo jurídico, dónde fue formado, qué propensión tenía a fallar de una u otra manera. Cuando ese libro sale, y ese proyecto sale, dice, wow, esto sí es como algo que no habíamos leído. Claro. ¿Dónde se está produciendo? ¿Por qué se está produciendo? Y yo creo que ahí aparece la Facultad de Derecho de los Andes hacia finales de los 90 como algo que para los que nos empezaba a interesar, llamémosla como una especie de hermenéutica de la sospecha de cuál es la explicación que hay detrás de esto, sí aparecía como algo como muy clave. Y yo creo que la maestría aparece también unos años después, a principios del 2002, si no estoy mal, más o menos, el programa de maestría en Derecho. Y sale el programa. Yo estaba como terminando en ese momento y como con el grupo que estudiábamos un poco esto y que nos interesaba, empezamos a ver como la maestría como un camino interesante y sabiendo como con mucha curiosidad de qué otro modelo de facultad de Derecho podía haber. Fue sobre todo como eso, ¿no? ¿Y usted de la primera promoción de la maestría? Yo creo que soy la segunda o tercera, si no estoy mal. Yo entré en el 2004. Muy bien. Y digamos esos años, ese paso por la maestría, ¿qué le deja a usted? Sí. Pues yo creo que me sigue dejando. Es curioso, ¿no? Como hay programas que uno hace y uno dice, esto fue lo que me dio, y entonces uno hace como el balance. Yo a veces siento que la maestría de alguna manera produjo unos frutos
que todavía yo estoy recogiendo, y es, pues esta conversación es algo que deja la maestría. Yo creo que es como haber construido una comunidad académica y tener como unos pares y una interlocución con mis colegas de la facultad, una facultad muy diversa primero, o sea, como con una cantidad de discusiones que se producen, y creo que también como con unos marcos muy interesantes. Yo creo que yo no me esperaba cuando... Yo sabía que había como una discusión en teoría jurídica que era la clave en la maestría, y siempre ha sido como un sello de esa teoría jurídica, pero nunca me imaginé que quizás las lentes que proveían la teoría jurídica pudieran volverse tan transversales para abordar cualquier problema. Entonces, yo con esos lentes de teoría jurídica, pues, de alguna manera también uno logra entrar en discusiones transnacionales, globalizarse a partir de esa discusión disciplinar que estaba acá, sobre el derecho y de cómo poder entrar como con un diálogo de pares hacia afuera también, con todas las complejidades geopolíticas que puede ser un diálogo de pares viniendo desde el sur, pero creo que lo que más interesante fue esa maestría fue encontrarme con una comunidad que me acogió, tanto en profesores como en compañeros de clase, y la producción o la construcción, la artesanía de unas lentes que yo creo que nunca me han dejado, que siguen como una aproximación a preguntarse y a pensar desde la teoría del derecho, ¿no? Muy bien. Luego de eso, usted llega se vuelve profesor primero en la Javeriana y luego llega a los Andes. Sí. Digamos, ¿cómo fue esa opción? Ese tránsito, Sí. ese tránsito polémico. No, yo creo que una de las cosas que ocurrió ahí fue... Yo me fui a hacer un doctorado por fuera, estuve en Estados Unidos 5 años y luego volví y seguí trabajando en la Javeriana, que había sido pues mi casa de apoyo también, y creo que el proyecto en la Javeriana yo creo que fue muy impactado por haber hecho la maestría acá, de alguna manera. Yo dirigía el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho en la Javeriana, y ahí creo que había como una corriente bien interesante como de transformación, o de por lo menos... Transformación es un poquito pretencioso, pero sí creo era como de dirigirse como una alternativa de aproximación al derecho que se tomara en serio, uno, el pensamiento teórico, y dos, yo creería que la interdisciplinariedad. Y yo creo que esos años de la Javeriana fueron muy valiosos como en la formación de un grupo que pudiera, en una universidad que creo que predominantemente es tradicional y es una universidad muy exitosa en la formación de profesionales del derecho, poder de un lado tener esa mirada alternativa y del otro lado contribuir a la construcción de una formación en la profesión jurídica, en la profesión de profesores dentro del derecho, en educación jurídica. Y creo que fui parte de un momento en el que coincidieron muchas cosas y que fue muy, muy satisfactorio poder tener ese pie ahí, con muchas tensiones y muchas contenciones. Pero de alguna manera yo siempre sentí que el diálogo teórico, el diálogo crítico construido, siempre fue acá después de la maestría. Digamos que los pares, la discusión, a mí me estaban leyendo era acá, a mí me estaban criticando era acá, en un artículo que Esteban hizo también sobre traducciones constitucionales, traducciones legales. Ejemplos de ese estilo que yo decía, mi diálogo académico parece estar en otro lugar. Y cuando se abrió la posibilidad de venir a los Andes, apliqué a una convocatoria y me presenté, y aquí estamos, ¿no? Pero fue como un paso a decir, creo que mi comunidad natural está ahí, y esa comunidad natural, llamémosla, o como yo la construí de naturalidad, apareció en la maestría. Esa fue un producto específico de esos años. Qué interesante eso. Ahora yo quisiera relacionar eso precisamente como con esos años que usted y yo hemos compartido acá como colegas, y luego como yo, usted como director del doctorado y de la maestría, es decir, en ese punto que es lo que ofrece la maestría, digamos, en tándem con el doctorado, que es, quisiera que habláramos un poco. Usted se ha dedicado, digamos, usted es reconocido por ser primero un académico interdisciplinario. Para quienes no lo sepan, pues Jorge combina el derecho con la historia y con la literatura, que es una de las, digamos,
forma parte de ese tipo de interdisciplinariedad por la que se caracterizan la maestría y por supuesto el doctorado, pero también, digamos, pues dedicarse a la investigación jurídica. Usted hoy en día, ¿cómo es la competencia de la interdisciplinariedad y la permanencia de la investigación jurídica, no como competencias dirigidas exclusivamente a personas que se quieren dedicar profesionalmente a la academia jurídica, sino como competencias, tanto la interdisciplinariedad como la investigación y las competencias más teóricas, como competencias que permiten nutrir prácticas profesionales en una cantidad de lugares efectivas, fuertes. ¿Usted cómo ve eso? Sí. Digamos, usted fue director del doctorado 4 años, un poco más tal vez. ¿Cómo lo ve hoy en perspectiva? ¿Cuál es la contemporaneidad de eso? Claro, yo creo que eso ha tenido como múltiples transformaciones y claro, uno siempre cuando está en el presente dice, no, es que en esta coyuntura, ¿no? Pero digamos que ha pasado, sí. Y que uno sí siente que, por ejemplo, ha podido cambiar algunas cosas de la maestría y del doctorado, quizás no en las habilidades, pero yo creo que también lo que ha producido la educación ha sido, muchas veces está el discurso de que la educación tiene que adaptarse a lo que está pasando en el mundo. Y yo soy un poquito como sospechoso de que esa sea la función de los proyectos educativos, porque eso envuelve una resignación un poco patética a lo que hay allá afuera y que la universidad lo único es que recibir y adaptarse. Y yo creo que lo que yo pude ver también es que quizás proyectos como el del programa de la maestría enfocados en la investigación han producido ciertas transformaciones allá afuera. Y es que no solamente estábamos esperando a qué es lo que nos demanda el mercado para poderlo hacer, sino que al mismo tiempo, en la medida en que nuestros estudiantes empezaron a venir y la maestría creció y el doctorado creció también, y salieron a trabajar en diferentes oficios, que ahora podemos hablar de esos, uno lo que se empezó a dar cuenta fue que ellos empiezan a impactar la práctica y lo que la práctica también empieza a pedir son otras cosas. Y por práctica, pues hay muchos escenarios en donde eso puede estar ocurriendo. Entonces, en la maestría, por ejemplo, nuestros estudiantes vienen muchas veces de la rama judicial, por ejemplo, y la posibilidad de que las herramientas teóricas ilumine un poco la práctica que ellos están haciendo, siempre lo han reconocido. Se vuelven unas personas que tienen unos lentes más sofisticados en el sentido de poder ver los asuntos desde diferentes ópticas con el fin de alcanzar soluciones o posibilidades de solución que abran los panoramas y que puedan ser más óptimas. Entonces el funcionario judicial muchas veces que viene como nuestro perfil dice, oiga, yo vi esto de una manera distinta, esto me ha informado, he pensado distinto. Desde las oficinas de abogados han venido también a hacer la maestría y pues aquí pues también ha habido personas que se han sentado a hablar con Esteban, a hablar de un poco de cuál ha sido esa diferencia, de ver las cosas distintos. Yo creo que una cosa en la que yo valoro mucho lo que ha pasado en la maestría y en el doctorado es escribir. O sea, yo sí soy convencido de la escritura no como un medio a través del cual uno expresa algo que está adentro, sino la escritura es el lugar por excelencia desde donde se piensa. No puedo imaginarme que uno pueda pensar desde otro lugar, ¿no? Entonces es diferente, no sé, el político que sale sin papel a mirar qué es lo que le pide la plaza, me parece muy peligroso. Hace poco un documental que veía, pues es un documental viejo del juez que le toca imputar a Pinochet en Chile, y es un documental fascinante, se llama El juez y el general. Una de las cosas bien interesantes es que el juez dice, bueno, empecé a escribir mi decisión para decidir si interrogaba o no a Pinochet, porque pues era el momento en el que está con afección de salud en Chile. Y escribí para una buena decisión para convencer al público, pero sobre todo para convencerme a mí de cuál era la mejor decisión. Entonces lo que implicaba esto era que el propio proceso de escritura es un proceso que no es como el resultado de algo que ya está dentro, sino algo que está pasando y que a través de él yo también voy formando mi decisión y me voy refutando y voy pensando las cosas de una manera distinta. Creo que tanto maestría como el doctorado
con estas exigencias de escribir, de sentarse a escribir. En última son formas de tener cierta disciplina para pensar. No se me puede ocurrir otra forma de pensar sin que sea la escritura. Y siendo el oficio del derecho un oficio por excelencia en nuestra cultura, pero claro, que tú has escrito, esas competencias que se van adquiriendo en el propio hábito de la escritura son trascendentales en cualquiera de esos oficios. Entonces creo que por ahí sigue siendo un proyecto muy valioso. La escritura puede ir cambiando y uno puede discutir qué tipo de exigencia de los escritos va pasando, y eso son como reflexiones curriculares que tenemos, pero el centro es a pensar se aprende escribiendo, y a escribir se aprende pensando. No, eso está, y creo que eso es, digamos, las competencias centrales que obtienen y que uno puede ver. Y ya este es tal vez el último episodio de esta temporada de la maestría, y las personas van a haber visto a las 4 personas invitadas anteriores, y yo creo que esto que acaba de decir usted opera como una especie de sombrilla que acoge, cobija mucho de lo que dijeron las invitadas y los invitados anteriores a ustedes. La idea de poder pensar escribiendo y escribiendo pensando, cómo desarrolla eso unas habilidades, digamos, para la práctica profesional que la convierten en un oficio mucho más efectivo y poderoso. ¿Qué le podría, ya para terminar, qué le podría decir usted a personas que vean este podcast y que estén interesadas o tengan la curiosidad de mirar este programa y tal vez de inscribirse? ¿Qué les diría para que se decidan? Sí, yo creo que uno como que tiene que mirar hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Yo creo que uno mira hacia afuera como toda esta infraestructura que tiene la universidad, en el sentido de una planta profesoral excelente, que recibe a los estudiantes además de posgrado y a los estudiantes que vienen en sus programas de investigación de una manera muy particular. Aquí hay un uno a uno, un seguimiento, son nombre y apellido, son las personas que siempre nos esforzamos por acoger, y que eso está ahí que a veces no se ve en los brochures, ¿no? Entonces hacemos en comunicación los brochures y hay una lista y dice, sí, estudió en tal lugar, pero creo que hay algo como ese intangible de sentirse acogido, y que es algo que estudiante tras estudiante manifiesta que por alguna razón no se imaginaban que en la universidad existiera un ambiente de acoger al otro, de hospitalidad. Entonces yo creo que hay algo como muy clave acá, y es que se piensa en la hospitalidad que tiene la facultad en múltiples sentidos, en espacios, en profesores, en compañeros, en dinámicas de clase. Creo que el tipo de dinámicas de clase en donde la voz del estudiante es fundamental para poder construir es una muestra de eso. Y yo siento también que cuando uno está ahí parado tiene como que mirarse hacia adentro, porque siento que todos estos programas de investigación tienen una pregunta existencial profunda. Yo creo que uno, cuando se mete en esto, está con alguna incomodidad de algo que necesita entender, que necesita comprender. Y muchas veces no se trata simplemente de, no, es que yo no hago una maestría porque es que no tengo un proyecto de reforma legislativa, no tengo este gran proyecto. Y yo creo que esa no es la pregunta que uno se hace en un programa de investigación, sino en el reconocimiento de que explicarse el mundo es un proceso tan complejo, y que muchas veces las explicaciones que uno tiene sobre lo que ocurre a su alrededor no lo satisfacen, y uno necesita entender porque hay una pulsión vital que lo llama a entender. Y que eso es la materia prima clave que uno busca, más allá de formas muy subjetivas y abstractas de medir la inteligencia o el éxito académico. Creo que es más como esa necesidad vital de entender y de abrazar la complejidad, y de resistirse a las explicaciones simples, que simplifican permanentemente y que tienen mucho peligro al simplificar, al mismo tiempo de volverse muy autoritarias e impositivas. Y creo que una de las movidas importantes es complejizar y entender que hay incertidumbre y mucha dificultad en explicarse el mundo. Jorge, una bellísima forma de terminar. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Mil gracias.